Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar. Como sabéis, el colegio desde hace muchos años viene dándole importancia al apoyo a los alumnos en el ámbito de la orientación universitaria y profesional para ayudaros a la toma de decisión de algo importante, tan importante para vosotros como es qué vais a hacer al acabar los estudios de bachillerato. Se abren caminos distintos, se abren carreras universitarias, se abren módulos de formación profesional y después vendrá el trabajo, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión que tampoco es irreversible, tampoco es un drama si a veces pues nos equivocamos y al cabo de un año nos damos cuenta que no hemos acertado. Tampoco es un drama, hay que tomar la decisión de la forma lo más responsable posible, pero tampoco pensar que es un paso irreversible. Y como digo yo siempre, bueno, que lo importante es que vosotros tengáis metas, y para llegar a alcanzar vuestra meta hay muchos caminos. De manera que lo importante es esforzarse por alcanzar las metas que uno tenga. ¿De acuerdo? Bueno, pues decía que el colegio lleva muchos años organizando esta semana de orientación universitaria, que hoy inauguramos, y que se compone de una serie de charlas. El colegio hace un esfuerzo grande de traer a muchos profesionales de diferentes ámbitos para estar con vosotros, para pues, hablar de lo que es el desarrollo profesional, de lo que es la carrera, de lo que es bien. Y también mañana, martes, tendremos una feria de universidades donde estarán presentes pues, una representación importante de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, las públicas de Galicia sobre todo, y después privadas de Madrid y de otros lugares, para que, bueno, pues de alguna manera, escuchando a muchas personas, os ayude a tomar una decisión acertada. Repito, sin darle un carácter irreversible porque no lo tiene. Muchos profesionales han empezado una carrera, han cambiado y después han sido excelentes profesionales y sobre todo felices, que al final es lo más importante. Bueno, entonces, antes de empezar, sabéis que esta Semana de Orientación Universitaria durante muchos años la dirigió el Departamento de Orientación dirigido por Manuel Vila, que está aquí, a quien agradezco tantos años de esfuerzo para llevarla a cabo, y ha tomado su relevo la profesora Ana Luna, que sabéis que refuerza el Departamento de Orientación precisamente con este cometido específico de ayudaros en la orientación profesional y en la orientación universitaria. Ya tiene despacho al lado del Departamento de Orientación, donde está Yolanda, y sabéis que está allí a vuestra exposición junto con otras personas que os pueden ayudar en esta transición. Estáis aquí alumnos de segundo, ya tenéis la división más próxima. Estáis los de primero, que tenéis todavía un tiempo de reflexión, y también parcialmente, hoy aquí no están, pero parcialmente esta semana también va dirigida a alumnos de cuarto. Bien, y ya sin más preámbulos, bueno, repito, agradecerle a Ana el esfuerzo enorme que hizo para poner esta semana de orientación en marcha, y hoy tiene lugar la inauguración con la presencia de Ángel López Jáuregui, con una charla que lleva por título, realmente muy atractivo, De sueños a metas, cómo planificar tu éxito desde hoy. El profesor Ángel López Jáuregui, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, cum laude por la UNED, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. La investigación que lleva actualmente, perdonad que tengo una letra muy pequeña, se centra en la lealtad del consumidor, estrategias de precios y la efectividad del marketing, online y offline. El profesor Ángel ha publicado artículos en las principales revistas académicas y ha participado en muchas conferencias y reuniones como orador principal. El profesor Jáuregui combina habilidades académicas y empresariales. Cuenta con más de 20 años de experiencia como líder senior de investigación de mercados y finanzas en múltiples compañías globales de bienes de gran consumo, como pueden ser Procter & Gamble, The Gillette Company, PepsiCo y otras más. Tiene experiencia internacional en diferentes unidades de negocio y en diferentes países, así como en planificación estratégica, business analytics e investigación de mercados. Finalmente, el profesor López Jáuregui tiene una capacidad de comunicarse de manera efectiva con estudiantes, clientes, ejecutivos, profesionales senior
en programas universitarios de máster, cursos corporativos, seminarios, eventos. Durante su carrera, Ángel ha recibido numerosos premios, entre los que se incluye el Premio al Liderazgo Global de Investigación de Mercados y el Premio al Liderazgo en Europa Occidental de Procter & Gamble en el año 2011. Además de otros desarrollos profesionales, como hemos visto, es actualmente profesor asociado del Instituto de Empresa. Queremos agradecerle al profesor Ángel Jáuregui que se haya tenido la deferencia de acercarse a Santiago para estar con nosotros, para inaugurar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues me voy a subir. Gracias, Luis. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Ángel López Jáuregui y es un placer poder estar aquí con todos vosotros hoy. Y antes de empezar, lo primero de todo... perdonad un momento. Antes de empezar se me ha ido el ordenador. Ya está. Lo primero de todo quería agradecer, antes de empezar quería agradecer a dos personas. Lo primero de todo a Luis. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Es un placer poder estar aquí. Y a doña Ana Luna, lógicamente, la organizadora de estas jornadas, que menos todo lo que toca es un auténtico éxito y, lógicamente, esto va a ser un éxito, esta joya que tenéis, ¿no?, en las jornadas de orientación universitaria. Entonces, muchas gracias. Y, bueno, la verdad es que es un orgullo pues que te inviten al colegio número 1. La verdad es que es un orgullo, y no solamente un año esporádico, sino durante muchos años, ¿no? La verdad es que es un orgullo y estoy encantado. Me siento afortunado de estar aquí, pero realmente los afortunados sois vosotros. O sea, lógicamente estáis en el colegio número 1 de España. ¿Qué significa ser el número 1? Pues lo que decimos aquí, estáis en un entorno educativo de élite que os impulsa a dar lo mejor de todos vosotros. Yo creo que sois unos privilegiados y unos afortunados. A lo mejor no os dais cuenta, lógicamente, pues lo veis normalizado, pero esto no es normal lo que estáis viviendo, ¿no? Y recordar, ¿por qué lo digo? En este contexto, que la educación, no sé si reconocéis este personaje, Nelson Mandela, antiguo presidente de Sudáfrica y activista de derechos humanos, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto es muy importante. A lo mejor en esta etapa de vuestra vida no lo valoráis lo suficiente, pero seguro que más adelante sí que lo vais a poder valorar, y todos los valores que os está inculcando el Colegio Peleteiro. Pero bueno, yo creo que me estoy embalando y antes de nada me voy a presentar, aunque lógicamente don Luis ya me ha presentado. Ángel López Jáuregui. Actualmente mi puesto es control de gestión e investigación de mercados estoy llevando 4 países, España, Portugal, Italia y Francia, en la empresa Vela. La mayoría de vosotros, bueno, aquí veo mucha consumidora, o sea que os animo a probar o sin aprobar o a continuar utilizando los productos, que son maravillosos. Al mismo tiempo, bueno, pues están distintas empresas, desde Gillette, Procter & Gamble, PepsiCo, Kimberly-Clark, etcétera. Entonces, me he movido, mi mundo ha sido el gran consumo, ¿no? Actualmente tengo el título de doctorado y estoy colaborando desde hace bastante con el Instituto de Empresa. De hecho, aquí tengo mi director académico, que es el que me fichó, y gracias a él estoy ahí participando. Y bueno, esta es la parte un poco más informal. Pues bueno, pues sí, la verdad es que soy un apasionado de Galicia. Me casé con una gallega de Vigo. Mis veranos han sido siempre en Pontedeume, en Cabañas, luego bajamos a San Senso y luego al final pues he terminado en Playa América, en Pansón y en Patos, ¿no? Mi corazón está dividido entre el Real Madrid y el Celta, lógicamente. Y bueno, vosotros sois un poco jóvenes, pero bueno, soy fan de la música gallega, Iván Ferrero, Deluxe y, como no, Sinistro Total, que seguramente no lo conoceréis. Y bueno, pues este es mi colegio. Yo la verdad es que me siento orgulloso de pertenecer al colegio Nuestra Señora del Pilar. Soy pilarista. Yo fui esa promoción que éramos los tontos de la B, pues sí, fui uno de los tontos de la B. Pero yo creo que es un colegio que, lógicamente, no es el Peleteiro porque es el número 1. O sea, no se puede comparar, no son comparables. Pero en cualquier caso es un colegio que yo creo que tiene un poco los valores y los principios que tiene el Colegio Peleteiro. Lo primero es la cultura del esfuerzo, el sacrificio, un poco, cultura del trabajo por encima de todo, honestidad. El lema del colegio, el pilar, es la verdad os hará libres. Pues aquí yo creo que era uno de los lemas, la honestidad. Y luego el arraigo. Yo creo que vosotros ahora estáis en un periodo, tampoco lo valoráis, pero en su momento seréis antiguos peleteros, ex-peleteiros,
y recordaréis con nostalgia todos estos años. Yo soy ex-pilarista, soy antiguo pilarista y también reconozco pues, que siento nostalgia todos estos años. Y bueno, sí, sé lo que estáis pensando. Lógicamente yo me dedico a control de gestión y muchas veces tengo que hacer forecasts, es decir, estimados de ventas o estimados de lanzamientos de productos. Y yo creo que sé que estáis pensando ahora mismo que sería, ¡buf, madre de Dios, una charla a las 10 sobre carreras universitarias! ¡Qué horror! Bueno, soy consciente, intentaré hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y al mismo tiempo, antes de empezar, pues lógicamente, ¿qué puedo decir? Que, bueno, pues que yo vengo muy humildemente porque tanto don Luis como doña Ana pues podrían estar dando esta charla. Son auténticos expertos en formación académica durante muchísimos años. Entonces, esta va a ser un poco mi visión, como veo un poco esta charla en concreto, es mi visión personal, ¿vale? Por supuesto, trabajando en gran consumo se abusa de muchísimo anglicismo. Entonces, si en algún momento veis que digo algún palabra o alguna cosa que no entendéis, por favor, aunque el nivel de este colegio es altísimo en inglés, ¿no? Pero por favor me paráis y yo con gusto os lo transmito. Y esta es un poco la sesión. La sesión son 50 minutos de sesión, 10 minutos de preguntas. Intentaré no enrollarme mucho e ir directamente con estos tiempos. Y lo primero de todo tenemos, bueno, esta es la presentación, estamos a la introducción. Por otra parte, vamos a hablar un poco el concepto sueños, metas y planes. Cuáles serían los próximos pasos y luego, entre todos nosotros, vamos a intentar hacer un caso práctico como si estuviéramos en el, entre comillas, instituto de empresa, una escuela de negocios y tenemos que resolver un caso práctico muy sencillo. A ver qué os parece. Y bueno, estamos en un momento que ya prácticamente estáis a punto de terminar el colegio o os queda un año para terminar el colegio, donde llegan preguntas existenciales. ¿Qué significa con esto de preguntas existenciales? Bueno, pues es normal que todos vosotros empecéis a preguntaros, bueno, oye, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Lógicamente vengo del peleteiro. ¿A dónde voy? Efectivamente es qué voy a estudiar, qué carrera, dónde voy a ir, qué carrera voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer un poco con mi vida, ¿no? Y esto es un poco normal, ¿no? Entonces, yo os diría, lo primero de todo, que el futuro depende de lo que hagas ahora mismo. O sea, es muy importante las decisiones que toméis ahora porque os van a condicionar el resto de vuestra vida. Sin ser muy dramáticos, vamos a evitar el drama, pero es muy importante y el futuro depende de lo que hagáis ahora mismo. Y para aquellos fans que han visto la película de Matrix, al final es muy sencillo. Todo se reduce a una decisión. Tú puedes tomar la píldora azul y seguir con tu vida, dejarte llevar, oye, que surja lo que surja, o puedes tomar la píldora roja, que en este caso es aprovechar estas jornadas de orientación que vamos a tener esta semana y la semana que viene y realmente coger las riendas un poco de tu futura carrera profesional. Yo recomiendo que toméis la píldora roja, pero bueno, la decisión es vuestra. Y bueno, pues mi charla se llama De sueños a metas, cómo planificar tu éxito desde hoy. Y me gustaría un poco matizar los conceptos, ¿no? Lo primero de todo, de sueños a metas. Pero bueno, ¿qué es el sueño? Oiga, pero es que no está muy claro. ¿Qué es el sueño? Bueno, pues el sueño, como podéis ver, es lo que quieres llegar a ser. Esto es muy importante. Lo que quieres llegar a ser. Pero, por favor, evitar los logos de Mr. Wonderful. De hecho, Mr. Wonderful está en concurso de acreedores, no sé si os sabéis, pobre gente, ¿no? Pero evitarlos, porque confunden mucho. Persigue tus sueños, ellos saben el camino, no sigas los sueños de la gente. ¡Buf! Que no os confundan. Otra vez, el sueño es lo que quieres llegar a ser. Esto es lo más importante. Pero lo segundo es la meta. La meta es el objetivo concreto para conseguirlo. Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Y esto es lo más importante. Tenéis un sueño, pero luego establecéis la meta. Y, lógicamente, una meta, un objetivo sin un plan es solo un deseo. El plan es muy importante y el plan yo lo vinculo un poco con la cultura del esfuerzo. El esfuerzo diario es la clave para lograr tus metas. El plan es el esfuerzo diario para hacerlo realidad. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Oye, pues yo quiero ser un médico y ejercer en el CHUS, ¿no? Que es el Hospital Universitario Santiago de Compostela. Este es mi sueño, ¿no? Oye, pues lógicamente, pues ¿cuál es mi meta? Pues completar la carrera de medicina, es una carrera bastante complicada, y dedicarme a la formación de por vida. ¿Por qué? Porque esto no para. O sea,
¿Cuál sería el plan? Bueno, pues el plan es un esfuerzo continuo, formación continua y compromiso en la excelencia profesional. ¿Por qué? Porque no quiero que se me mueran los pacientes cuando esté operando, ¿no? Entonces, lógicamente, ese sería un poco un ejemplo. Un segundo, oye, pues quiero ser banquero en el Banco de Santander y quiero ser banquero de éxito y trabajar en el Banco de Santander. Bueno, pues entonces, otra vez, pues lógicamente, ¿cuál sería? O sea, lo lógico sería estudiar una carrera en el sector financiero, o, por ejemplo, puede ser una de especializarme en el sector bancario, y el plan sería un esfuerzo constante, de nuevo, y el dominio de los números con una formación continua. Y así podríamos seguir, por ejemplo, quiero ser profesor, exactamente igual, ¿vale? Entonces, esto sería una serie de ejemplos prácticos. Y antes de nada, antes de pasar como a unos deberes que os voy a pedir, antes de nada me gustaría preguntaros qué tienen en común estas tres celebridades. Michael Jordan. Bueno, yo creo que no hace falta presentar a este señor. Y esta señora. ¿Sabéis qué tienen en común? ¿No? Bueno, como veo que estáis un poco así, vamos a poner un vídeo, vamos a intentar un poco y os dejo unos minutos para pensar. Pero no voy a poner Michael Jordan porque Michael Jordan lógicamente es bastante evidente. De hecho, esta foto es icónica. Si recordáis, gracias a esta foto se hizo luego el logo que veis en la esquina superior izquierda, el logo de Michael. Pero, sin embargo, lo que sí vamos a intentar es, si Internet nos acompaña, vamos a intentar repasar los goles de este señor que tuvo en la selección. Bueno, pues ¿qué os voy a contar? Un espectáculo, ¿no? Os voy a enseñar este segundo vídeo que es interesante porque, bueno, esto es Yago Aspas en su mayor apogeo. Pero quiero enseñaros este vídeo porque este es un poco la historia de Rosalía. Pero Rosalía ahora la conocemos con su nuevo álbum que se llama Lux, ¿verdad? Que es un auténtico éxito, bueno, la montó en la Gran Vía, etcétera, ¿no? Pero estos son los orígenes de Rosalía, no sé si los conocíais. 15 años, vengo de Barcelona y estoy estudiando cuarto de ESO. Como la flor de la alegría puesta en tu corazón, y yo la riego todos los días y le pregunto la razón, y todavía quiero que venga porque le guardo mi amor, porque le guardo mi amor. Yo sí creo que esta canción no era la... Creo que no era la que tenías que haber cantado esta noche. Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz. Ahora mismo. Lo que quieras. You want me together through the days and nights, and I don't worry 'cause everything is gonna be alright. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no. No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Y yo acepto tu opinión. Boy, you must have gone and bumped your head, because the last number on your phone, maybe I'm the one to blame, but Rosalía,
has desafinado bastante regularmente durante el tema. No puedo hacer todo. Ya, pues, Sin experiencia, no puedo hacer todo. He intentado interpretar, cantar y bailar. Serva me pidió fuerza. Pues aquí tiene fuerza. Claro. He intentado... Bueno, pues esto era, no sé si habéis visto este vídeo, pero Rosalía realmente Yo tengo un segundo. Perdón. Bueno, pues Rosalía realmente la expulsaron del programa. Una pena, realmente. ¿Eres conscientes de Rosalía? Entonces, porque ahora habéis visto a Rosalía, oye, la más impactante, ¿no? O sea, pero realmente Rosalía lo pasó bastante mal y la expulsaron del programa porque desafinaba. La verdad es que un desastre, ¿no? Entonces, estos tres personajes o estas tres celebrities, ¿qué tienen en común? Antes lo he puesto sin querer. ¿Me lo podéis decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? ¿He oído? Talento, muchas gracias. Pues sí, señor, es... Ups, perdón, tengo que salir. Ay, perdón. Disculpad un segundo que se me ha ido la presentación. Es que se me... Vale. Ahora. Disculpad, esto es la logística del directo. Entonces, bueno, pues ¿qué tienen estos personajes en común? Y una mano amiga me ha dicho qué talento. Pues efectivamente tienen talento. Vamos a pasar. Correcto, tienen talento. Michael Jordan, Yago Aspas, hemos visto los goles, ¿no? de Yago, ¿no? Y Rosalía tienen algo en común, tienen talento, pero sobre todo lo que tienen es trabajo constante. Nadie llega ahí con un sueño, todo el mundo tenía un sueño, de eso, Rosalía tenía un sueño, pero es que cómo desafinaba, pobrecilla, ¿no? La verdad es que no estaba para ir a Tienes Talento, ¿no? Llegan porque convierten sus sueños en metas y las metas en planes de esfuerzo. Porque Jordan siempre decía, oye, todo el mundo en la NBA, todo el mundo tiene talento, pero realmente la habilidad, lo que lleva, o sea, que hace que me diferencie de otros deportistas, realmente es el trabajo duro, ¿no? Yago Aspas, pues realmente, si recordáis, Luis Enrique le descartó, oye, no quiero a este hombre. Se podía haber amargado, pero empezó a trabajar mucho mejor, se hizo mejor futbolista, se reinventó de alguna manera y volvió a tirar de él, pues Luis de la Fuente. Y Rosalía, qué decir, no sé si habéis visto la última presentación, pero volvió loco la Gran Vía de Madrid, ¿no? Entonces, esto lo quiero un poco, que yo creo que también es uno de los valores del colegio, es la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es fundamental, que es la actitud de trabajar con constancia y disciplina para alcanzar una meta, incluso cuando el camino al final pues, es muy exigente. El nivel de exigencia que tenéis en este colegio es bastante alto, ¿no? Entonces lo notaréis. Significa entender que el éxito es consecuencia de un trabajo diario y no es consecuencia de la suerte. Este es un ejemplo que me encanta, que es de Usain Bolt, el velocista.
Oye, entrené 4 años para ir a las Olimpiadas solamente para una carrera de 9 segundos. La gente quiere terminar un maratón y se ponen a correr durante 2 meses y ven que no lo van a terminar. Es decir, es que no tienen paciencia, no tienen esa cultura del esfuerzo que les hace seguir. O si no, Tiger Woods, cuanto más entreno, más suerte tengo, porque realmente la cultura del esfuerzo, la suerte es importante, pero cuanto más trabajes, cuanto más entrenes, realmente más suerte vas a tener, ¿vale? Está reñido con la suerte. Bien, entonces, os vais a llevar deberes, lógicamente es un poco rollo, pero los deberes son los siguientes. Yo quiero que después, cuando vayáis a vuestra casa, cuando tengáis un momento en el patio, da lo mismo, donde queráis, un poco a solas, coger una hoja en blanco o con el móvil, lo que queráis, la tablet, y realmente vais a pensar cuál es vuestro sueño, cuál es vuestra meta y cuál es el plan para llegar a ello. Yo creo que esto es muy importante, porque esto un poco os va a definir un poco y os va a ayudar un poco en estas jornadas de orientación universitaria. Por otra parte, estamos en un momento donde a lo mejor algunos ya tenéis la idea, ¿no? O estáis pensando en cómo elegir una carrera profesional, ¿no? Entonces, esta sería más o menos mi visión, cómo elegir una carrera en 5 pasos. Lo primero de todo, lo más importante es autoconocimiento. ¿Qué te interesa más o menos de la carrera? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que te gusta de la misma? Lo segundo, realidad profesional. La realidad profesional es muy importante. Yo os invito a que preguntéis a vuestros padres o amigos de vuestros padres, etcétera, donde están trabajando, oye, ¿qué es lo que haces? Oye, pero ¿tú a qué te dedicas? Tú estás en esta empresa, pero en concreto ¿en qué departamento? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿No? Interesaos un poco. Lógicamente, las opciones académicas es muy importante. Tenéis que comparar las distintas opciones académicas y universidades según las salidas que ofrecen. Proyección personal, ¿dónde te gustaría trabajar? Esto es muy importante, o sea, porque esto también va a condicionar bastante un poco la elección de la carrera. Y luego el compromiso. Una vez que habéis hecho estos 5 pasos, el compromiso, porque algunas carreras no tienen dificultad de otras. Entonces, lógicamente, esto es un ejercicio de resiliencia. Algunas carreras son muy dificultosas y aún así, una carrera de medicina, aunque termines medicina, vas a tener que seguir estudiando toda tu vida, ¿vale? Por lo tanto, el compromiso es muy importante. En la realidad profesional, quería daros un ejemplo donde una carrera, la misma carrera que en este caso es ADE, tiene 1000 oportunidades. Si tú estudias la carrera de ADE, pero esto se puede extrapolar a ingeniería, se puede extrapolar a otro tipo de carreras. Una carrera tiene muchísimas oportunidades. ¿Qué significa esto? Pues entender qué hacen los profesionales en su día a día es muy importante. Por ejemplo, yo elijo empresariales, estudio empresariales, pero puedo dedicarme a lo mejor desde la rama de gestión de personas, que es muy importante, desde marketing, mercadotecnia, es decir, tener una serie de herramientas a los equipos de ventas para vender mejor o incrementar las ventas, trato con clientes, sería ventas, parte financiera es estudiar cómo va la empresa, es decir, la misma carrera tiene multitud de... Y esto solamente sabe, pero podemos hacer una ingeniería. Aquí tenemos un ingeniero químico que es un gurú luego en la investigación de mercados. Es decir, las carreras realmente tienen muchísimas oportunidades. Por eso digo un poco que venís un poco en la realidad profesional entre vuestro entorno, que os va a enriquecer muchísimo. Y este es un ejemplo que no me canso de... Cuando siempre pongo los departamentos de las empresas, este es un ejemplo que no me canso de... Este es el ejemplo de productividad español que siempre he puesto en cualquier escuela de negocios, donde tenemos aquí al pobre Paco y tenemos el resto de departamentos. Paco vino de Porriño para ayudar un poco y tenemos recursos humanos sentado, marketing mirando con los brazos así, logística, el jefe de comunicación. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Simplemente muchas veces trabajando en recursos humanos no tienes que echar a la gente, sino simplemente tienes que reorganizar las tareas. Pobre Paco. ¿Cuáles son las carreras más salidas de acuerdo al año 2025? Bueno, pues aquí tenéis el top 9 de acuerdo con las fuentes Planeta Formación y Universidades, y el número 1 es ADE. ¿Pero por qué? Porque es la más polivalente, lógicamente, o sea, te abre muchísimas puertas. Luego tenemos ingeniería informática, ingeniería industrial, comercio y marketing digital. Este sería, claro, el digital marketing, que está muy relacionado con las nuevas tendencias, ¿no? que tenemos ahora mismo. Vosotros sois usuarios de redes sociales, tenemos un potencial de usuarios tremendo que lógicamente es disfrutarlo. Psicología y pedagogía, relaciones laborales, recursos humanos, enfermería y arquitectura y ciberseguridad. Y estos son, de acuerdo con LinkedIn, los 25 empleos
con mayor crecimiento en España. Entonces, bueno, podemos ir viéndolos todos, pero al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tecnología, salud, sostenibilidad y logística. Esos son los empleos con mayor crecimiento de acuerdo con LinkedIn. ¿Y cómo está basado este estudio? Pues está basado simplemente por el número de ofertas contratadas. ¿Y cuál es la parte positiva? Porque tengo muy buenas noticias, aunque ya vosotros ya lo sabéis, pues la parte positiva es que realmente estas jornadas que ha organizado doña Ana Luna, estas jornadas se alinean perfectamente con las carreras que ofrecen más oportunidades profesionales. Las carreras que os he enseñado antes están perfectamente reflejadas aquí. Por lo tanto, yo os animo simplemente a participar en estas jornadas. Como veis, todos los estudios son muy interesantes. Va a haber estas 2 semanas. Esta tarde tenemos la charla de estudios de ingeniería, pero que enriquece muchísimo porque adicionalmente vemos formación multidisciplinar en un mercado laboral cambiante, que era lo que os decía un poco de la versatilidad que tiene muchísimas carreras. ¿Qué deciros de la charla de medicina, que promete muchísimo? Estudios de física, con catedráticos, etcétera. Por lo tanto, os animo a participar en estas jornadas. Sin embargo, otra vez os vais a llevar deberes. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, pues lo primero de todo es, o antes, o durante, o después de la jornada, yo lo que quiero es que deis respuesta a estas 5 preguntas que os he hecho. Lo primero de todo, la primera pregunta, ¿me interesa de verdad el contenido de la carrera? ¿Cómo es realmente el día a día? Tercero sería, ¿qué salidas laborales ofrece realmente? Y si no lo tenéis claro, lo podéis preguntar directamente en la charla. ¿Qué tipo de entorno me gustaría trabajar en el futuro? Y si estoy dispuesto a asumir el esfuerzo y la constancia que exige esta elección. Entonces, esto os va a exigir una preparación antes de ir a esta charla y realmente pues, vais a ir un poco más preparados, ¿no?, a la hora de entender un poco qué es lo que está presentando los oyentes. Y sí, es un proceso complejo y os quiero poner un vídeo, pero antes me tenéis que decir quién dijo esto. Estoy dando una pista con la foto. Es un proceso complejo, elegir una carrera es bastante complejo, sobre todo por la oferta que tenéis. La oferta es espectacular, cada vez hay más carreras, desde luego, que son muchísimas especialidades de la misma, ¿no? Pero, ¿me podéis decir quién dijo esto? Debes asumir que el mundo cambia y que tendrás que aprender y reinventarte varias veces. Esto es una verdad. ¿Sabéis quién lo dijo? ¿No? ¿Os pongo un vídeo y os ayudo un poco? ¿Sí? Bueno, yo creo que el vídeo va a explicar por sí mismo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Superhogar. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Pues sí, queridos amigos y amigas, lo dijo Bad Bunny, no lo dijo un catedrático, realmente lo dijo Bad Bunny. Vamos a volver otra vez al mensaje. Debes asumir que el mundo cambia y que tendrás que aprender a reinventarte varias veces. Bueno, el último disco de Bad Bunny, si lo habéis escuchado, se ha reinventado totalmente, ¿no? Bueno, los primeros que escuchaban el disco, ¿pero esto qué es? O sea, esto parece... O sea, no entiendo nada, ¿no? Pues sí, es decir, tú vas a estudiar una carrera, pero luego vas a tener que reinvertirte, vas a tener que estudiar. La persona que tuvo un máster en el 99 sobre digital marketing ahora está totalmente obsoleto. O sea, si no se ha reciclado, está totalmente fuera del mercado. Por lo tanto, quiero deciros que vais a tener que reciclaros y reinventaros varias veces en el mundo empresarial. La segunda es, de todas las cosas que se lleva puesto, la actitud es la más importante. ¿Quién dijo esto? Os lo he puesto más o menos fácil, o sea, uno era Bad Bunny, pues, ¿no suena? ¿Quién? ¿Cómo? Obama, pues, hombre, puede que lo haya dicho Obama, no digo que no, de hecho es una frase como muy, ¿no? Pero realmente
no van por ahí los tiros. Os voy a poner otro vídeo. Él me estaba presionando, yo le dije que fluya. Ya me estaba posteando. Pues realmente no ha sido ningún eructo, ha sido Karol G la que ha dicho esto. Aunque O sea, estemos la actitud es lo importante. Lo que yo he puesto, la peleando, actitud es lo más importante. Bueno, pues Ey, ahora entonces, como veis no es una charla muy académica, pero lo que quiero decir es que realmente estos personajes realmente se están dando cuenta de todas estas cosas. O sea, lo primero, la actitud. Lo segundo, reinventarse. Es lo más importante, ¿no? Y es lo que os voy a pedir. Segundo, hemos visto cómo elegir una carrera desde mi punto de vista, mi visión personal. Lo segundo es cómo elegir una universidad. Y os voy a decir un paso. Vamos a simplificar un poco todo. En un paso. Keep it simple. Pues si lógicamente vuestros padres o vosotros habéis elegido el Peleteiro, que es el número 1 de España, pues yo lo que os voy a pedir como favor personal que elijáis la universidad número 1 que realmente cubre vuestras 5 preguntas. Tan sencillo como eso. Y lógicamente que vuestros padres puedan pagar. Es la segunda parte, ¿no? Pero es lo más importante, elegir la mejor y la segunda parte se trata también de ser felices. Es decir, entonces, en la medida de lo posible que puedas cubrir tus necesidades futuras y al mismo tiempo poder ser feliz, como entiendo que lo estáis siendo aquí en el Peleteiro, pues realmente si has elegido el mejor colegio, elige ahora la mejor universidad. ¿Cuál es la mejor universidad? Cada individuo puede ser una, puede ser otra, totalmente distinta, la realidad es totalmente relativa, pero esto es lo importante. Porque esta es un poco la analogía que quiero haceros. Una pregunta, ¿qué coche te comprarías si te lo pudieras permitir? Imaginar que os toca la lotería ahora mismo, ¿qué coche te comprarías? A ver, por este lado, ¿qué coche os compraríais? ¿Ninguno? ¿Un Ford Ranger? Muy bien. Me gusta, sí. ¿Qué más? Tenemos un Ford Ranger. Un Ferrari. Bueno, hombre, muy bien, por fin salió, hombre. Un poco más aparente, ¿no? Un poco más aspiracional, ¿no? Y por aquí, por este lado, ¿qué coches compraríais? ¿Os toca la lotería? ¿Un Twingo? ¿Qué coche? Hemos dicho Ferrari y Ford Wrangler, ¿no? La mayoría de los españoles elige el Porsche. De hecho, Porsche ha sido la marca más reconocida, más valorada por los consumidores españoles en índices del sector. Y después del COVID-19, la venta de Porsche se ha disparado. Bueno, es un poco el momento carpe diem, ¿no? Sin embargo, ahora cambia la pregunta. ¿Qué coche te comprarías si te lo pudieras permitir, pero nadie supiera que lo tienes? Se acabó el show-off. Ahora, este es un coche de uso personal y nadie sabe que lo tienes. ¿Qué coche te comprarías? ¿Seguirías con el Ferrari? En el Ferrari por aquí los badenes se pueden... ¿Seguiríais con el Ferrari? ¿Y por aquí? ¿Sí? ¿O qué coches compraríais? No hay postureo. O sea, ese es el que vais a llevar. El Batmóvil. Gracias, soy fan de los cómics, Batmóvil. Muy bueno. Bueno, pues la mayoría de los españoles lo que dicen es el Toyota, este es el RAV4, por su funcionalidad, porque es polivalente, tiene espacio, etcétera, nada de postureo, y en Estados Unidos es el Lexus, ¿no? ¿Por qué hago esta analogía? Porque con las carreras es exactamente lo mismo. A lo mejor veis la visión y una carrera muy atractiva y es ese Porsche, y es muy aspiracional, pero realmente ese Porsche nos va a valer en el futuro, aunque sea muy espectacular y a lo mejor tengáis vuestros 5 minutos de fama, realmente no os va a aportar absolutamente nada. O sea, huir de los Porsches. Realmente yo mi consejo es ir a los Lexus, bueno, sin personalizar las marcas, ir a aquellas carreras o aquellas universidades que realmente cubran vuestras expectativas. ¿Vale? ¿Está claro? No estoy diciendo que os compréis un Toyota ni tampoco que os compréis un Porsche. Simplemente estamos haciendo la analogía con las carreras.
¿Vale? Bueno, pues entonces este es un poco el resumen. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Entonces este es un poco el resumen. Lo primero de todo, recordar, y esto es un poco el trabajo que tenéis que hacer. Lo primero, los sueños. Los sueños es lo que quieres llegar a ser. La meta es el objetivo concreto para conseguirlo. Los planes los hemos vinculado sobre todo, que está en línea con los valores del Colegio Peletero, la cultura del esfuerzo, porque la meta es el primer paso para convertir lo invisible en lo invisible, y realmente el plan es el esfuerzo diario para hacerlo realidad. Combinando estas tres cosas, como hemos quedado, entonces al final, en algún momento que tengáis libre, por favor, rellenar estas tres cosas, verlo con vuestros padres o con vuestros amigos, consultar opiniones, porque esto realmente va a condicionar vuestras vidas, salvo que lo tengáis ya muy claro, ¿no? Y sobre todo, mantenerlo sencillo. Y no sé si tenemos tiempo, la importancia de las pequeñas cosas. ¿Habéis visto este vídeo? ¿No? ¿Queréis verlo? Sí. Bueno, pues voy a tener que acelerarlo un poco, pero bueno, la importancia de las pequeñas cosas. ¿Por qué es la importancia de las pequeñas cosas? Y realmente cuando nos ponemos metas, siempre nos volvemos como muy grandiosos. Esto nos pasa también en la empresa. Queremos duplicar la cuota de mercado en 3 años. Nos vemos ahí, hacemos un glide path, hacemos una visión, vamos tal. Y olvidamos las pequeñas cosas. Realmente, para cuando hacemos estos ejercicios de cuál es mi sueño, cuál es mi meta, cuál es mi plan, yo empezaría con las pequeñas. Las pequeñas cosas también, las pequeñas cosas cuentan, lo importante de las pequeñas cosas, porque son realmente símbolos que realmente estás en el camino, en el camino adecuado, en el trayecto adecuado. Por lo tanto, os voy a poner este discurso. Es un poco largo, pero yo creo que merece la pena. Si quieres cambiar el mundo, empieza tendiendo, bueno, esto es una traducción un poco tal, empieza haciendo tu cama. ¿Lo conocíais? ¿No? ¿Sí? Un poco de todo. ¿La mayoría lo conocía o no? ¿Sí? ¿Lo ponemos? Vale. Check 24, el comparador incomparable, presenta el checazo para tu seguro de coche. Compara entre más de 500 tarifas con garantía de mejor precio. Contrata tu seguro de coche 100% online y llévate 50 euros de regalo. ¡Checazo! Solo en check24.es y en la app. Change the world? Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American,
one Polish American, one Greek American, one Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction to rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Bueno, pues ya sabéis, la verdad es que es un discurso muy motivador y ya sabéis que las pequeñas cosas cuentan. O sea, al final, si quieres cambiar tu negocio, si quieres cambiar tu vida, empieza por hacer tu cama. Muy bien, tan sencillo como eso. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo. Vamos a hacer en 5 minutos un caso práctico. Imaginaos, bueno, felicidades porque la verdad es que esto es un puestazo. O sea, que sois el presidente de Warner Music Group. Imaginaos que estáis en esta situación y realmente da lo mismo la carrera, porque habéis llegado a ese puesto porque sois muy inteligentes y tenéis muchísima actitud y trabajáis, y da lo mismo que tengáis la carrera de empresariales, medicina, etcétera. Entonces, vamos a ver si estáis preparados. Lo único, ¿sabéis cuáles son las últimas tendencias? Lógicamente, a ver si estás, que tengas la carrera de medicina, eres el presidente de Warner Music, ¿cuáles son las principales tendencias de música actuales? ¿Me podéis decir alguna? Una que es súper evidente. He puesto muchos vídeos, de hecho. El reggaetón, muchas gracias, por fin. Tenemos una. ¿Cuál más sería? ¿Qué tendencias hay? ¿Por este lado? ¿Perdón?
El techno, desde luego, sí. El techno. Bueno, pues realmente lo primero es techno, pero sobre todo hecho con inteligencia artificial. Ahora hay una aplicación que se llama Ampere, que realmente tienes una música con una calidad bastante y un sonido espectacular. La segunda parte de los conciertos en directo, bueno, aquí tenemos todos los veranos tenemos el festival de el Monte del Gozo, ¿no? en Santiago, ¿no? Y bueno, realmente ha resurgido. El impacto macroeconómico de las giras, hay un impacto macroeconómico de que determinados elementos, como puede ser Taylor Swift o Bad Bunny, cuando van a Puerto Rico o van a la gira que sea, en la ciudad que sea, sube el Producto Interior Bruto de la ciudad en concreto. Por supuesto, el dominio del streaming, ya nadie compraba música física, o sea, muy poca gente, salvo unos melómanos que compran LPs, ahora es el streaming y el número uno es la diva Taylor Swift. Y el dominio, como decía, de este lado del reggaetón, lógicamente, y del urban music, y también podríamos decir que es el techno. Bien, que levante la mano quien le gusta Taylor Swift. ¿Hay aquí algún Swiftie? Gracias, por favor. Un fuerte aplauso ahí a Swiftie, el único que levanta la mano. Gracias, hombre, por favor. Gracias. O sea, veo que es uno en un auditorio que podemos estar como 150 personas, a lo mejor un poco más, teniendo en cuenta estudiantes, más o menos una. Pues os voy a intentar convencer que, aunque no seáis Swifties, por el modelo de negocio que tiene Taylor Swift, deberíais ser admiradores. Pero antes de nada, vamos a revisitar su Eras Tour. El Eras Tour es un tour que fue, desde un punto de vista de modelo de negocio, fue espectacular. Vamos a repasarlo. Cuando la tos y la mucosidad sacuden vuestro día, ten a mano. Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. To go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set. It's a cool summer. Are you ready for it? I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. I'm fine, but it wasn't true. People would come up to me and they'd be like, "You're gonna just like do a show with like all the albums in it?" And I was like, "Yeah, it's gonna be called." Bueno, pues voy a intentar convenceros que, aunque no seáis un fan de Taylor Swift, realmente deberíais serlo, al menos de su modelo de negocio. Porque eres el presidente de Warner Music y te preguntas si quieres organizar, te viene un grupo de gente, su manager, su representante, su entourage, y te dice, oye, ¿quieres organizar la gira de Eras Tour de Taylor Swift? Bueno, pues realmente seguimos las reglas de este señor que se llama Warren Buffett, que tiene dos reglas para... es uno de los billonarios, ¿no? Del ranking mundial de billonarios, pues está lógicamente el número uno Elon Musk, tenemos a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y este señor está en el quinto lugar. Tenemos a Mark Zuckerberg, fundador de Meta, y este señor está en el quinto lugar. Tiene dos reglas muy sencillas. Nunca pierdas dinero, regla número uno. La segunda regla, nunca olvides la regla número uno. Por lo tanto, bueno, no sé si se dice aquí, traducido a vuestro lenguaje, si te renta o no te renta. En Madrid se diría, me renta bro, me renta mazo o no me renta, etcétera. Este sería un poco la traducción. Bien, tu objetivo, como presidente de Warner Music, tú te ves a los accionistas, tienes que maximizar el beneficio. ¿Cómo se dice, qué significa maximizar el beneficio? Ahora os lo voy a explicar. Pero vamos a hacer conmigo las matemáticas. Imaginaos que os presentan esto. Vamos a ver, vamos a hacer la gira, queremos que nos ayudes a montar la gira de Eras Tour de Taylor Swift. Los ingresos medios de un concierto, en un concierto, cuando llenó el Santiago Bernabéu más o menos, eran 17 millones de ingresos en un día por un concierto de 2 horas y media. ¿Cómo se calcula esto? Pues estos son una media de 72.000 asistentes, por un precio medio de entrada, 238, estamos en dólares, pero bueno, podemos hacer que la paridad sería la misma con el euro, da lo mismo.
Si tenemos 72.000 asistentes por un precio medio de $238, llegaríamos a esos 17 millones que se generan simplemente ingresos que se generan por ese concierto. Lo que pasa es que este es un tour que es brutal, entonces los costes asociados simplemente a montar, a ese montaje que os he enseñado en el vídeo, son espectaculares. 2 millones de euros por concierto, un concierto de 2 horas, tienes que pagar 2 millones de euros. Seguridad, bailarines, montaje, espectáculos visuales, fuegos artificiales. 2 millones de dólares en un espectáculo de 2. O sea que los costes son bastante, los costes operativos son brutales. Como tu objetivo es maximizar el beneficio, pues es muy sencillo. Si tenemos... Y tu objetivo es maximizar el beneficio. Imaginar que tenemos el total número de conciertos son 150 conciertos. Por lo tanto, lo que hacemos tan sencillo como tenemos 15 millones de euros de beneficio. ¿De dónde salen los 15 millones de euros de beneficio? Pues simplemente es el resultado de restar los 17 millones de ingresos menos 2 millones de coste, nos sale 15 millones de beneficio al día. Si multiplicamos estos 15 millones por 150 conciertos, que fue la media del Eras Tour en el 2024, el total beneficio que se llevó Taylor Swift y la compañía son billones americanos, serían 2.250 millones de dólares. Si sois el presidente de Warner Music, ¿qué os parecen estas cifras? ¿Os gustan? ¿Os parecen bien? Hombre, uno desconfía por naturaleza, ¿no? Y te presentan esto y... Oye, yo me fío de vosotros, ¿no? Pero, oye, ¿cuál es el análisis de riesgo? Oye, porque esto, si sale mal, no te preocupes, porque esto es un ejemplo en Madrid. En el momento que se ponen las entradas a la venta, en 6 horas desaparecen y el precio medio son $238 por entrada. Y, de hecho, tú las pones con 1 año de antelación, que significa que tú consigues el dinero con 1 año de antelación y en 6 horas se ha vendido todo. Pero no es una ciudad, sino es un tour. Por lo tanto, tú ya tienes el dinero de antelación, te puedes organizar, lo puedes canalizar en distintos fondos de inversión y realmente rentabilizar ese dinero muchísimo antes de tener los costes. Por lo tanto, oye, el análisis de riesgo parece que está bastante bien. Pues, por lo tanto, un fuerte aplauso a nuestro amigo que levantó la mano, el único que levantó la mano, Taylor Swift, porque no solamente eso, sino adicionalmente es un visionario y un genio de las finanzas, porque realmente es de los tours más rentables. La segunda artista que le podría suceder de alguna manera sería Coldplay, pero Coldplay no llega ni siquiera a estas cifras. Por lo tanto, un aplauso a Taylor Swift. Y esta es una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el mundo financiero. Pues analizamos las viabilidades de la rentabilidad de distintos proyectos, de determinadas inversiones. Y creo que tenéis el miércoles una charla muy interesante sobre economía y ADE, que os recomiendo que vayáis con una catedrática en economía, ¿no? que es una crack. Pero simplemente el objetivo es maximizar el beneficio y ya con esto no me extiendo más. Sí, es maximizar el beneficio, pero en un mundo capitalista donde tanto tienes, tanto vales, yo quiero romper una lanza a favor de la sostenibilidad. Es decir, desde mi punto de vista, esta es mi visión personal, lo importante no es generar beneficio y satisfacer al accionista, dar el máximo retorno al accionista. Desde mi punto de vista, una vez que tienes ese beneficio, lo importante es cómo puedes devolver parte a la sociedad. Eso es lo más importante y muchos de vosotros vais a tener puestos directivos, entonces quiero que se os quede, por favor, una vez que se genere ese beneficio, tenéis que devolver parte a la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que es la responsabilidad social, que es el compromiso de devolver a la sociedad parte del valor generado, contribuyendo al bienestar común más allá del beneficio económico. Tenemos ejemplos, bueno, Amancio, que es un héroe, lógicamente, en toda España es un héroe, y todo lo que está haciendo con su fundación pues, para ayudar a los enfermos de cáncer. Tenemos también otro patrono, que es el señor Roche, el dueño de Mercadona, pues todos los millones que destinó, este es un ejemplo simplemente para La Habana. Pero tenemos la misma Taylor Swift. Taylor Swift repartió $200 millones, ganó 2.200, pero bueno, repartió un 10% de sus ganancias simplemente en los empleados, porque consideró que los empleados habían hecho un papel estratégico y repartió un cheque de casi 200 millones simplemente en señal de agradecimiento. Pues es un acto de generosidad, simplemente devolver a la sociedad parte de lo que has generado. Vamos a pasar este segundo caso práctico, ¿verdad? Porque vamos mal de tiempo.
para la sesión de preguntas? Si os parece bien. ¿Sí? ¿Os seguimos o...? Seguimos. Bueno, pues vamos a hacer un segundo caso práctico porque, oye, después de este pelotazo que habéis hecho como presidente de Warner, oye, que habéis financiado la gira más exitosa del mundo con Taylor Swift, pues ahora tienes un segundo cometido y queréis hacer una campaña de marketing en Instagram. Entiendo que muchos sois usuarios, ¿no?, de Instagram. Eres el presidente de Warner Music y tienes que hacer una campaña de marketing en Instagram. Ya has elegido a Beyoncé. Oye, pues tu producto a lo mejor es un producto determinado y has elegido a Beyoncé. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el coste de anunciar, de poner un post en el Instagram de Beyoncé? ¿Cuánto tenemos que pagar a Beyoncé? Decidme una cifra. Es un post que te dura un día, más o menos. ¿Cuál sería? No estamos apostando dinero, podéis decir una cifra que no... ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto? 1 millón. 1 millón, por favor, 1 millón. Qué locura, ¿no? ¿Sí? ¿1 millón? ¿Sí? ¿No? ¿Menos? Es por un día, va a durar un día, es solamente una inserción en... ¿Medio millón? ¿Medio? Bueno, pues queridos amigos y amigas, es 2 millones. 2 millones. 2 millones. Eso es lo que cuesta hacer una campaña de un post con Beyoncé en un día concreto que luego desaparece, ¿vale? Pero, ¿por qué cuesta tanto dinero realmente esto? ¿Sabéis cuáles son las cuentas más populares de Instagram? Si os digo, ¿cuál es la cuenta número de Instagram? Ronaldo, yo, bueno, como seguidor del Real Madrid, Ronaldo tiene que estar ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ha dicho Ronaldo? ¿Quién falta por ahí? ¿Quién? ¿Messi? No, hombre, Messi no, hombre, por Dios, no, por favor, Messi no. Tiene que ser Ronaldo y Iago Aspas, ¿no? Tendrá que ser, ¿no? Digo yo. ¿Quién más? ¿Quién? Melendi. Bueno. Bueno, pues estas son las cuentas. La número 1 es Instagram, Cristiano Ronaldo, fuerte aplauso ahí, un visionario, claramente. Messi, también estaba Messi, efectivamente. Y bueno, Beyoncé tenemos en el puesto 9, Beyoncé. Claro, es el puesto 9, pero claro, queridos amigos y amigas, es que son 313 millones de followers. 313 millones de followers. ¿Cuántos habitantes tiene España? Tiene 50 y algo, ¿no? 50 y... bueno, creciendo, ¿no? 50 y pocos, ¿no? 52, 50... 313 millones de seguidores. Entonces, hombre, tiene sentido si pones los 2 millones y meten un post, si simplemente, más o menos, la conversión que tienes es un 1%, pues prácticamente lo estás haciendo, ¿no? De las ventas, ¿no? Tiene bastante sentido. Por cierto, cuando nos vamos a TikTok, el target cambia totalmente. ¿Cuál es la cuenta número 1 de TikTok? Vosotros seguro sois seguidores. Oye, además trabajáis en Warner Music, tenéis que saber estas cosas, hombre, que sois el presidente. ¿Quién es la cuenta número 1 de TikTok? Y la pregunta es, ¿está Beyoncé? Porque podemos ir a Instagram o podemos ir a TikTok. ¿Qué creéis? ¿Está Cristiano en TikTok? ¿Quién? ¿Quién? Yo es que soy de otra generación, no... Bueno, pues aquí tenemos... Bueno, un aplauso ahí porque creo que ha acertado la señorita. Lo siento, pero no conozco a nadie. No conozco a nadie. Bueno, pues como podéis ver, bueno, aquí el es distinto, es otro tipo de red social. El número 1 tiene 160 millones de followers y es otro tipo de posicionamiento. Beyoncé a lo mejor es un segmento a lo mejor un poco más maduro, no tiene nada que ver, ¿no? Y nosotros hemos decidido con Beyoncé. Sin embargo, queridos amigos y amigas, realmente el número de followers no es lo más importante. El número de followers no es lo más importante. Lo importante es el engagement rate. ¿Cuál es el engagement rate? Es un porcentaje, cuanto más alto mejor, pero tú sumas los likes, los comentarios y los compartidos
lo divides entre el número de followers. ¿Por qué? Porque muchas cuentas tienen muchísimos seguidores, pero usuarios realmente activos son muy pocos. Con este ratio, tú de alguna manera lo alisas y realmente identificas cuál es el engagement rate. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no tenemos que ir a por un Beyoncé, que tiene 300.000 seguidores. A lo mejor con una María Pombo, que son 1 millón o 2 millones, no sé cuánto tendrá, el engagement rate es mucho más alto. Es decir, muchas veces menos número de seguidores, el engagement rate es más alto. Pero bueno, no me voy a enrollar con tanto tecnicismo, porque en el fondo se trata de decir otra vez, oye, ¿me renta o no me renta? Entonces, otra vez las cosas alternativas que hacemos es, oye, ponemos 2 millones, ¿cuál va a ser el engagement rate de Beyoncé? ¿Tiene sentido desde el punto de vista financiero? ¿Me renta, no me renta, bro? ¿Me renta, brazo? Etcétera. Bueno, como resumen, felicidades porque la sesión ya ha terminado. O sea, habéis llegado hasta aquí y habéis sobrevivido. O sea, fuerte aplauso a todos vosotros, claramente. Y solo quedan las preguntas. Este es un poco el resumen. Simplemente voy a hacer el resumen. Es muy importante. Simplemente el futuro depende de lo que hagas hoy. Recordar Matrix, podéis seguir simplemente, siguiendo lo que se dice el flow o realmente tomar la iniciativa de vuestra carrera. Yo os aconsejo que toméis la píldora roja siguiendo la metáfora de Matrix. Sueño es lo que quieres llegar a ser, pero realmente olvidar a Mr. Wonderful, necesitas una meta y necesitas un plan. Por eso yo sugiero que aprovechéis mucho estas jornadas durante esta semana, que son muy interesantes, vienen figuras de primer nivel y lógicamente tenemos aquí a mi director académico que va a estar esta tarde, que va a ser fundamental su charla. Vincularlo siempre con la cultura del esfuerzo es muy importante y si no me hacéis caso a mí, hacer caso al menos al genio Michael Jordan. O sea, al final Michael Jordan, es decir, tenía muchísimo talento, pero se pasaba todo el día practicando en la cancha. ¿Vale? Cultura del esfuerzo, cuanto más practico, más suerte tengo, los 5 pasos para elegir una carrera y, lógicamente, mi consejo personal, si habéis elegido el mejor colegio, el número 1 de España, pues intentar conseguir la mejor universidad que, desde el punto de vista, cubra vuestras necesidades, pero que, lógicamente, sea la número 1 en su área formativa. Y, lógicamente, por último, trabajando en cualquier empresa, si trabajáis, el objetivo final es maximizar el beneficio, pero siempre devolviendo a la sociedad algo a cambio, que es la responsabilidad social corporativa. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos vosotros, pero ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. A ver si alguien hace alguna pregunta. Tenemos ya no mucho más tiempo, ¿eh? Tenemos 10 minutos. A ver si en esos 10 minutos hay alguna pregunta, seguro que sí, interesante, que nos ayude a aclarar algún aspecto. Ahí, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Hugo, encantado. Y mi pregunta era que ¿cuál era tu sueño y tus metas de joven? Muchas gracias. Pues bueno, lo primero de todo, voy a pedir un fuerte aplauso a Hugo porque ha roto el hielo, que es lo más importante. Pues gracias, Hugo. Pues realmente, si te digo la verdad, yo no tuve este lujo que tenéis vosotros, estas jornadas de orientación universitaria. Mi colegio era muy como a la pata la llana en ese aspecto y ni jornadas de orientación universitaria ni nada. Entonces, yo lo que vi es en mi casa, pues yo tengo 2 hermanas, ellas siempre trabajaron en empresas multinacionales. Y vi cómo trataban a mis hermanas estas empresas, cómo se formaban, veía el mundo. Entonces, yo me dejé de alguna manera influenciar. Y, de hecho, uno de mis sueños era trabajar en Warner Music. Y en Warner Music llegué a pasar las pruebas, eran primero unos psicotécnicos, nos citaron ahí en un sitio, ahí en una consultora de recursos humanos, había cantidad, aparecían las pruebas para entrar en Iberia, ¿no? Bueno, cantidad de gente, pasé los psicotécnicos, luego pasé las entrevistas personales, también un poco duras, una ronda de entrevista con varias gente, y la tercera prueba me tiraron. ¿Y por qué me tiraron la tercera prueba? Porque pedía que, adicionalmente, que te gustara la música, que vamos, que tuviera buenas notas, que tal, que pasara la ronda de entrevistas, que supieras tocar un instrumento. Y entonces, yo había puesto que tocaba el bajo, que realmente no tocaba absolutamente nada, tocaba cuatro notas, y entonces, no, bueno, te citamos en este estudio y tienes que llevarte tu instrumento y tal, y entonces dije, no, mira, me ha salido otra, y fue una pena porque me hubiera encantado trabajar en esa industria, que luego ha habido una revolución realmente de cómo la conocía, cómo está ahora mismo. Pero eso fue un poco. En cualquier caso, no me fui a la industria discográfica, pero he seguido en gran consumo y realmente puedo decir que
que me lo he pasado muy bien y que he sido muy feliz y sigo siendo feliz. Así que muchas gracias, Hugo. Y fuerte aplauso a Hugo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo quiero agradecerle a Ángel la diferencia de venir a estar aquí con nosotros. Ha sido, estaréis de acuerdo conmigo, una charla muy motivacional y muy interesante, temas que a lo mejor pues, no conocemos y de eso se trata, ¿no? Tener la oportunidad de escuchar una persona que aparte de la parte académica pues, está en la empresa y está en el ámbito del marketing, y bueno, ha sido una charla, repito, muy motivacional. Muchísimas gracias por venir a esta Santiago. Bueno, yo solo quiero terminar simplemente agradecer a don Luis por su invitación a su casa, que para mí es un honor estar en el colegio número 1 de España. Doña Luna, lógicamente, que me ha fichado, pues lógicamente muchísimas gracias por la organización. Y simplemente terminar, sois unos privilegiados, estáis en el colegio número 1 de España, o sea, estáis en la élite de la enseñanza y además es un número 1 sostenido. Recordar siempre, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Realmente es un arma que tenéis a vuestro alcance porque sois unos privilegiados y simplemente ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias.